¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un recorrido por algunas de las historias más antiguas y, bueno, más influyentes que existen. Relatos que de una u otra forma le han dado forma a muchísimas culturas. Vamos a meternos de lleno en la narrativa del libro del Génesis, siguiendo esa secuencia que arranca con la creación, nos lleva a la primera desobediencia y de ahí al origen de los conflictos humanos. Es un viaje al mismísimo comienzo de todo. ¿Empezamos? A ver, piénsenlo por un momento. Antes de que todo existiera, no había nada. O, mejor dicho, no había orden. Solo un abismo, como un océano caótico, totalmente desordenado y cubierto por una oscuridad que lo llenaba todo. Sin luz, sin tiempo, sin vida. Era, digamos, un lienzo en blanco, puro potencial esperando a que algo pasara. Y entonces, en medio de ese silencio absoluto, se escucha una voz. Y con esa simple frase, ¡pum!, la luz simplemente aparece, irrumpe en la existencia. Y por primera vez, se separa la claridad de la oscuridad. A una se la llama día y a la otra noche. Y con este primer acto de separación, el tiempo tal como lo conocemos se pone en marcha. Y bueno, ese primer chispazo de luz es apenas el comienzo. A partir de aquí, lo que vemos es un proceso súper metódico, muy estructurado, donde ese caos inicial poco a poco se va transformando en un cosmos ordenado y con sentido. La progresión es increíble porque todo está conectado. Cada día le abre el camino al siguiente. La luz del primer día es la que permite que en el tercero crezcan las plantas. La separación entre el cielo y el agua del día 2 crea los espacios para los peces y las aves del día 5. El sol y la luna del cuarto día van a marcar las estaciones. Y ya para el sexto día, con el escenario listo, aparecen los animales terrestres y al final de todo, la humanidad. Y el séptimo día, todo se detiene. Es un día de descanso, de contemplación. El orden ya está establecido. Ahora, el gran momento del sexto día es este. La humanidad es creada a imagen de Dios. Y esto es clave, porque no solo le da un lugar especial en la creación, sino también una responsabilidad bien clara, la de cuidar, la de administrar este mundo nuevecito. Se les entrega un jardín perfecto y una tarea que cumplir. Pero claro, la pregunta es, ¿cuánto puede durar la armonía perfecta? Esta existencia ideal no tarda en enfrentarse a su primera gran prueba. Y así entramos en la historia de Adán y Eva, donde se pone una sola regla. Y con esa regla, claro, también aparece la posibilidad de romperla. A ver, la escena es así. En el centro del jardín del Edén hay de todo, pero también hay una elección, y está simbolizada por dos árboles. Del árbol de la vida se puede conseguir la vida eterna, pero del otro, el del conocimiento del bien y del mal, hay una sola y única prohibición. De ese no se come. La instrucción es súper directa y simple. Y aquí es donde entra en escena la serpiente. Su táctica no es dar una orden, no. Es mucho más sutil. Es una pregunta que planta la semilla de la duda. ¿De verdad Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol? O sea, de entrada ya está torciendo la regla, la exagera. Y luego insinúa que esa prohibición no es para protegerlos, sino para limitarlos. Les dice que ahí, en esa fruta, está el secreto para ser como dioses. La tentación no es solo la fruta, es la ambición de ir más allá. Y esa elección, bueno, lo cambia todo. Al comer, se les abren los ojos, sí, pero no para volverse dioses, sino para darse cuenta de su propia vulnerabilidad. Por primera vez, sienten vergüenza de su desnudez y miedo de esa presencia que antes era como su hover. La confianza se quiebra por completo. Se esconden, se echan la culpa el uno al otro, y el resultado final es la expulsión del jardín. La armonía se rompió. Y lo peor es que esa ruptura no se queda solo con la primera pareja. Las consecuencias de esa decisión se contagian a la siguiente generación y se manifiestan de una forma mucho más oscura, mucho más violenta, el conflicto entre hermanos. Aquí tenemos a Caín y Abel. Caín es agricultor, Abel es pastor. Los dos presentan sus ofrendas. Caín lleva los frutos de su cosecha, pero Abel presenta lo mejor de su rebaño. El texto no explica por qué, pero el resultado es que la ofrenda de Abel es bien recibida y la de Caín no. Y ahí, justo ahí, en el orgullo herido y en la envidia, nace el problema. Y ojo, porque este es un momento clave. El enojo de Caín es obvio, y se le advierte de forma súper directa. Oye, el mal está ahí, acechando a tu puerta, quiere controlarte, pero tú puedes dominarlo. La historia hace una pausa aquí, para darle una oportunidad, para dejar claro que él tiene una elección. Pero Caín no escucha. En lugar de controlar su ira, se deja llevar por completo. Invita a su hermano al campo y ahí, lejos de todo, el resentimiento explota.
se comete el primer asesinato de la historia. La primera sangre humana mancha la tierra. Esa misma tierra que antes solo daba vida y frutos. Esa violencia que empezó con Caín no se detiene. Al contrario, se multiplica. Esa primera gota de sangre, por decirlo así, se convierte en un océano. Con el tiempo, la maldad se desparrama por toda la humanidad y esto lleva a la historia a un punto de quiebre total, la decisión de hacer un reinicio a escala global. Y la razón que da el relato para el diluvio es bastante fuerte. Describe un mundo donde la violencia y la corrupción ya son la norma, al punto de que cada pensamiento humano está inclinado constantemente hacia el mal. La creación, que había empezado con tanto orden y armonía, se ha hundido de nuevo en una especie de caos, pero esta vez un caos moral. La historia del diluvio se desarrolla como en 4 actos. Primero, el diagnóstico, un mundo corrupto. Segundo, en medio de todo eso se elige a un hombre, Noé, para una misión que suena locura, construir un arca gigante. Tercero, llega el diluvio, un regreso a esas aguas del principio que lo cubren todo. Y finalmente, cuando las aguas bajan, no se vuelve a empezar de cero, sino que es un nuevo comienzo sellado con una promesa. Y el símbolo de esa promesa es el arco iris. En esta narrativa no es solo un fenómeno bonito en el cielo, es un recordatorio visible y permanente. Un pacto que dice que, a pesar de la capacidad humana para el mal, la destrucción total ya no va a ser la respuesta. Después del diluvio, la humanidad tiene otra oportunidad de empezar, pero muy pronto ese mismo impulso que vimos en una persona reaparece, pero ahora a nivel colectivo. Es como si la misma historia se repitiera, pero a lo grande. Llegamos a la Torre de Babel, la historia de la ambición unificada. Imaginen la escena. Después del reinicio, toda la humanidad es una sola comunidad. Todos hablan el mismo idioma, lo que permite una colaboración total, sin barreras, y tienen un objetivo común: construir una ciudad y una torre tan alta que llegue hasta el cielo. La motivación la dicen ellos mismos: para hacernos un nombre y para no ser dispersados. Es un proyecto para glorificarse a sí mismos. Y esta observación es fundamental. El relato reconoce el poder increíble que tiene la humanidad cuando está unida. Juntos, parece que nada es imposible. El problema no es su capacidad. El problema es la dirección de esa ambición. Quieren construir un monumento a su propia grandeza en lugar de cumplir con su propósito original. La intervención divina aquí es radicalmente diferente a la del diluvio. No hay destrucción, no hay agua, hay confusión. Su mayor fortaleza, que era tener un solo lenguaje, de repente se convierte en su mayor debilidad. La comunicación, la herramienta que los unía, ahora es lo que los separa. Y las consecuencias son inmediatas. El gran proyecto se detiene en seco. La torre queda a medio construir, como un monumento al orgullo frustrado. Y la gente, al no poder entenderse, se dispersa. La ironía es tremenda, ¿no? El proyecto que estaba diseñado para que no se separaran termina siendo la causa directa de que se esparzan por toda la tierra. Y con esto cerramos el ciclo de estas historias primigenias. Desde el jardín, pasando por el campo de Caín hasta la Torre de Babel, hemos visto un patrón que se repite: la ambición humana que choca contra un límite, una elección que lleva a la fractura, y la unidad que se rompe por el orgullo. Lo que nos deja una última pregunta para reflexionar. ¿Son estos relatos solo una historia sobre cómo empezó el mundo, o son en realidad una especie de mapa, un mapa atemporal de la condición humana?